Esteban Raschietti es un misionero severiano brasileño, trabaja en Brasil desde, trabaja en Brasil desde 1990, estudió misionología en San Pablo, después ha hecho el doctorado en teología en la Universidad de Paraná, donde escribió su tesis sobre la misión y descolonización. Ahora actualmente es profesor de estudios teológicos en Curitiba, Paraná, Brasil, y muy ocupado con la animación misionera a nivel nacional de la Conferencia Episcopal de Brasil y también director del Centro Cultural de Curitiba. Ahora, profesor Raschietti. Buenos días. Estoy muy honrado por participar en este evento con los misioneros del Verbo Divino. Me siento en mi casa. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y luego tenemos a Joaquín. Siempre nos intercambiamos pequeñas imágenes, pequeñas estampitas. Y Fernando también estaba en la comisión de mi tesis doctoral. Así que, por favor, si me equivoco en algo, que se dirijan a ellos. Vamos a repartir un poco las responsabilidades y vamos a empezar. Aquí pueden ver un dibujo, una imagen de un artista uruguayo, Joaquín Torre García, que ha dibujado América del Sur al revés para expresar una forma de ser. Los de América Latina y sobre todo una forma de razonar, un planteamiento distinto. El polo magnético reside en el sur y no en el norte. ¿Qué quiere decir la posmodernidad por debajo de la línea del Ecuador? Es lo mismo, pero la percepción es totalmente distinta. Y luego pueden ver en el fondo el Cristo Redentor de Río de Janeiro, porque nosotros, los misioneros, al llegar a Brasil, Jesús ya estaba ahí, con los brazos abiertos para acogernos. La misión a gentes, podríamos decir que va más allá de la misión colonial, pero francamente éramos un poco malitos al definirla así. Y le hemos dado un poco de continuidad y discontinuidad a la vez. ¿Por qué todo esto? Lo ha dicho nuestro Papa Francisco. El cristianismo ya se acabó. Antes era mucho más fácil marcar una diferencia en el mundo cristiano y no cristiano. Ahora esta situación ya no existe. Necesitamos grandes mapas, otros paradigmas que nos ayuden a reubicar nuestras formas de pensar y nuestras actitudes. Ya no estamos en el cristianismo, puesto que se constata el fin de la cristiandad, se ratifica también el fin definitivo de un modelo de misión ordenado en la geografía de los países cristianos, en el eclesiocentrismo salvífico, en la antropología de la masa condenada, en la jurisdicción de propaganda fide y la colonización de Occidente. Ahora se trata de situarse en otra realidad. Se requiere, por parte de todos los círculos eclesiales, una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas así como están. Y me dirijo también a los institutos de los misioneros. El antiguo esquema ya se acabó. Ahora vamos a ver. El Concilio Vaticano II ha sido una encrucijada para nueva forma de misión. A partir del final del concilio podemos tener
una nueva acogida y quizás revisar lo que ha pasado en la reflexión misiológica. Ahora quisiera marcar unas diferencias. Hay 7 perspectivas que nos ayudan a marcar una diferencia. No solamente uno de los elementos de continuidad, sino también de discontinuidad. Antes que nada, la misión como esencia. Hemos hablado de la missio Dei. Antes de definir la misión como actividad de evangelización, el concilio la redescubrió como la esencia misma de la Iglesia. La Iglesia, por su naturaleza misionera, una esencia que tiene su origen en el amor frontal del Padre, un motivo estrictamente teológico. Dios está hecho así. Dios es relación, Dios es misión, porque Dios es amor. Por tanto, la lógica misionera no se basa en la difusión de una religión única y verdadera, sino en la adhesión a un Dios amoroso que busca a su pueblo, baja del cielo y da su vida por un mundo más humano. Missio Dei. La misión como ministerio. No hay una missio Dei sin poder comunicar la missio Dei. La Lumen Gentium ya había esbozado una relación, una distinción entre el reino de Dios y la Iglesia, concibiendo a esta última como el reino de Cristo ya presente en el misterio. Con el tiempo, se llegaría a la convención de que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino que está al servicio del reino. La palabra ministerio ya lo explica. De hecho, esta realidad del reino puede encontrarse más allá de los confines de la Iglesia. Pablo VI decía, para que el misterio del amor de Dios se difunda en el mundo es necesario el ministerio de amor del hombre que acepta la tarea de comunicar ese misterio a los demás hombres. Misterio, ministerio. Tercer aspecto, la misión como escucha. El punto de inflexión del concilio quiso una Iglesia enteramente dedicada a servir al hombre en todas las circunstancias de su vida. Esto llevó a la misión a superar una visión amartocéntrica, es decir, el pecado original. Reviviendo la enseñanza de los padres de la Iglesia, el Vaticano II adoptó un enfoque mucho más atento a las realidades humanas y Pablo VI llamó a la misión universal con el nombre de diálogo. En América Latina hablamos muy poco de diálogo por distintas razones, pero una es esta. Medellín notará que no puede haber diálogo en situaciones de opresión y colonialidad. En cambio, la Iglesia está llamada a escuchar el grito sordo de los pobres que exigen liberación. No puede darse un diálogo con una persona que no habla. Así que hay una relación asimétrica. Ahí se desarrolla mucho más el aspecto de la escucha y del rescate de las voces negadas. Hay que prestar muchísima atención. Se precisa mucho silencio. Cuarto aspecto, la misión como convivencia. Pasar de una misión de conquista, que es la misión colonial, a una misión de encuentro implica vivir juntos, compartir y conocer a la gente, anunciar el Evangelio mediante el testimonio, la cercanía, el servicio, colaborar con todos para estructurar la vida económica y social con justicia y tratar de mejorar las condiciones de vida y establecer la paz en el mundo. Adgentes 11. En eso consiste la evangelización, dice Adgentes. Los discípulos de Cristo, manteniéndose en estrecho contacto con los hombres en la vida y en la actividad, promueven su dignidad y su unión fraterna, abriendo poco a poco un camino más pleno hacia Dios.
Pablo VI dirá que el plan de la creación está en continuidad con el plan de la redención. Convivialidad. La misión como sinodalidad, que no aparece en el Vaticano II, pero se da el mismo espíritu. Ad Gentes ilustra la misión como una acción sinodal entre las iglesias y entre los pueblos. La misión necesita participación y solidaridad, necesita medios y personas capacitadas, cooperación e intercambio. Esto lo sabemos, para que todas las comunidades se ayuden mutuamente, especialmente en favor de los más pobres y marginados. De este modo, partiendo del protagonismo misionero de cada iglesia local, la misión es la protagonista de la misión. No son los institutos misioneros o los mismos misioneros o la iglesia que viene desde fuera. La iglesia local es la protagonista de la misión y los otros, si están llamados, pueden colaborar. Por lo tanto, la misión Ad Gentes de hoy se traduce en cooperación misionera intereclesial. Sexto aspecto, que está particularmente, digamos, es de mucho interés para Papa Francisco. La misión siempre implica, digamos, un yo, una salida con matices distintos, una misión más intersubjetiva y más transcultural. Salir del propio mundo nunca ha sido fácil para nadie, ni tan espontáneo como podría pensarse. Pero el aspecto más importante es que la salida es un acto constitutivo de la Iglesia. Se refiere a su origen. La Iglesia sale de la cultura del judaísmo con su camino y su meta. La salida es un ejercicio que requiere un desprendimiento radical y una trascendencia tremenda de uno mismo, de su visión del mundo de las relaciones. Esto es un acto constitutivo de la Iglesia. Un séptimo aspecto es la misión como límite. Esta salida, dice Papa Francisco, no significa correr por el mundo sin rumbo ni sentido, sino hacia los demás para llegar a las periferias humanas. La misión tiene su geopolítica preferente, dirigida con carácter general a determinados territorios. Es decir, no se lleva a cabo en cualquier lugar. La misión no es cualquier lugar, sino tiene su geografía preferente. La misión debe situarse apuntando siempre con audacia a una situación extrema, última, fronteriza y marginal, en la que la presencia y la acción universales de la Iglesia deben encarnarse concretamente. Es una situación última. La situación escatológica, no solamente en el tiempo, sino en el espacio, en el territorio. Y en torno a estas líneas de misión como esencia, servicio, escucha, convivencia, sinodalidad, salida y frontera, se teje una reconfiguración del concepto de misión, su significado, pertinencia y funcionamiento entre la tradición y los nuevos tiempos poscoloniales. No son respuestas a las angustias que plantean la posmodernidad
y su lado oscuro, sino más bien caminos que hay que recorrer junto con la humanidad, como peregrinos en busca de la verdad y artesanos de la paz y sembradores de esperanza. Estos caminos que nos llevan a habitar los límites de la tierra y de lo humano, que pueden ser de tres tipos. La frontera puede ser un margen de un entorno territorio social, una periferia donde las personas están lejos del centro, pero que de alguna forma forman parte del mismo contexto sociocultural. La frontera puede ser una misma frontera, es decir, un umbral, una línea de demarcación entre dos territorios, dos mundos, dos culturas que definen identidades y pertenencias diferentes. Margen, periferia, frontera, la línea de demarcación y la frontera. Finalmente puede ser un horizonte que se abre ante nosotros como algo desconocido, un camino nuevo, un espacio vasto e inexplorado. Esto es el primer tipo de confín, de fronteras, habitar los suburbios. En primer lugar, la misión está llamada a ir a las periferias territoriales, medioambientales, existenciales, que se encuentran en los márgenes de un contexto sociocultural. La misión, ayer como hoy, está llamada a habitar estos contextos para que la Iglesia misionera pueda experimentar un cambio fundamental en su percepción del mundo. Se trata de una opción ética que a su vez implica una opción óptica, un desprendimiento fundamental en cuanto a percibir y cuestionar la realidad desde el punto de vista de las víctimas y crucificados de hoy. Vivir en las periferias es una forma de ver al mundo. De esta forma, la acción evangelizadora de la Iglesia, extendida a todas las naciones hasta los confines de la tierra, acaba aterrizando en una realidad última, concreta, extrema, olvidada, excluida. Habitar significa participar, sumergirse, tocar con la mano y el corazón el desencanto, las divisiones, los conflictos, las laceraciones que produce la diáspora fronteriza, enraizada en la historia, en el cuerpo y en la vida cotidiana de quienes viven en carne propia la violencia colonial. En otras palabras, que la periferia nos habite. Las periferias no son un lugar fácil para vivir, porque en estos conflictos de lo humano, los enviados de Jesús están llamados penitencialmente a quitarse las sandalias, a desaparecer, viviendo y aprendiendo a acercarse a las condiciones del olvido, la injusticia y la invisibilidad de los excluidos. Esta proximidad nos invita a pasar de la ansiedad del salvacionismo a la calma de la convivencia, del voluntarismo heroico a la sencillez humana del anfitrión y del peregrino, de la sed de conquista a la gratuidad desarmada, de la presunción de enseñar a la voluntad de aprender. Este éxodo interior exige no solo una gran generosidad y audacia, sobre todo nos impulsa a adoptar una profunda humildad hecha de escucha, atención, acogida, respeto, gratitud y servicio, para que la voz silenciosa de los invisibles, de los descartados y los excluidos, sus aspiraciones y sus sueños, se conviertan en sujetos de su propia historia y así suscitar esperanza en medio de situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie. Lo más importante hoy es transformar estos signos de los tiempos que estamos llamados a escrutar la luz del Evangelio en signos de esperanza en cada periferia y en cada frontera. Cruce de fronteras. Nuestras fronteras, sin una invasión de los demás,
La frontera aparece en su ambivalencia como protección de la propia identidad, pertenencia y apertura a la alteridad diferencia. Por un lado, representa el límite dentro del cual nos determinamos, adquirimos una forma, el fin que nos define. Por otro lado, es un lugar de contacto, de tránsito, de transmisión, de transgresión. Se convierte en un lugar para tejer y crear vínculos, un lugar de posibilidad, de oportunidad de lo inesperado, un lugar que problematiza el conocimiento, la existencia, la fe, al salir de nuestra propia frontera sin invadir las de los demás. Jugamos con la identidad y la pertenencia para volver a ser nosotros mismos un lugar de encuentro. En el mundo globalizado posmoderno, las fronteras cabalgan sobre los faldones de la colonialidad, convirtiéndose a menudo en muros infranqueables, así como vallas invisibles, imaginarias y simbólicas para millones de otras personas, clases sociales, segmentos ideológicos, grupos de interés, culturas, razas, géneros, generaciones. La frontera madre de todas las fronteras sigue estando constituida por la línea abisal y la relación estructuralmente asimétrica entre metrópolis y colonias, que se refleja en consecuencia en la controvertida distinción entre países postcristianos y tierras de misión. El desafío lanzado por la posmodernidad a la misión cristiana como participación en la Missio Dei es garantizar que estos muros verticales, una vez derribados, puedan transformarse en puentes de encuentro y reciprocidad, de escucha, aprendizaje, de nuevas relaciones y nuevas historias. La misión está llamada a promover pacientemente una cultura de encuentro. Cruzar fronteras no solo significa atravesar, pasar, transitar, sino también cruzar, tejer, unir. Para ello es necesario habitar la línea fronteriza para conectar un lado de la historia con el otro, los logros emancipadores de una civilización con las heridas de los pueblos crucificados, descartados y negados en su cultura y proyecto de vida. No se trata de caer en la propuesta distópica de un mundo sin fronteras, concebida en una sola dirección por la hegemonía neoliberal, sino de proponer una perspectiva de fronteras abiertas que preserven las identidades y las memorias y al mismo tiempo promuevan el diálogo, el intercambio, la cooperación y la integración. Abrir caminos. ¿Hacia dónde va hoy la sociedad mundial? ¿Con qué fin? ¿Hacia qué horizonte? El confín como horizonte. El mundo globalizado postmoderno parece haber perdido de vista su horizonte, reduciendo sus expectativas, renunciando a sus sueños, viviendo de objetivos a corto plazo. Papa Francisco dice, hermanos todos, la historia muestra señas de regresión, pero para los misioneros nada de humano es extraño. Francisco invita continuamente a la Iglesia a superar la tentación de encerrarse en sí misma y de afrontar reactivamente los complejos problemas que surgen en el mundo actual. En primer lugar, es necesario testimoniar, buscar y promover valores fundamentales que van más allá de cualquier consenso y de cualquier transformación cultural, como valores trascendentes para nuestros contextos y nunca negociables, como es el caso de la dignidad inalienable de la persona y el bien común. Podemos crecer en nuestra comprensión de su significado e importancia. Y en este sentido, el consenso es una realidad dinámica, pero en sí mismos se valoran como estables por su significado intrínseco.
En segundo lugar, es necesario abrirse con interés y curiosidad a los horizontes universales de los pueblos, de las culturas y de los saberes, a todo y a todos, a lo nuevo, a lo desconocido, a lo subversivo, en el progreso de la ciencia y de la técnica, en la esfera del arte, de la comunicación, de las expresiones culturales, en la esfera religiosa y espiritual, en la esfera política y económica. Esto implica tener un corazón sin fronteras, capaz de superar las distancias de origen, nacionalidad, color o religión, capaz de liberarse de todo deseo de dominar a los demás. No se trata aquí de promover un universalismo abstracto, sino de pensar en términos de familia humana. El fundamento es simplemente lo humano, darse cuenta de lo que vale un ser humano, de lo que vale una persona siempre y en toda circunstancia. Una misión que derriba muros y tiende puentes busca siempre un lugar en lo local en comunión con lo global. Asimismo, habitar una periferia no significa absolutizar una causa identitaria local, sino luchar contra todas las formas de dominación, comprometiéndose con causas que tocan a toda la humanidad. Conclusión. La gente no puede reducirse a un envío de un país a otro, una práctica que aún puede reintroducir una misión colonial de conquista y el expansionismo cristiano occidental. La salida de hoy debe inspirar dimensiones mucho más profundas, proféticas e indispensables para una iglesia que solo vive y se articula fuera de sí misma, realizando la cooperación misionera hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. En un mundo posmoderno en el que las exclusiones se multiplican, las líneas abisales se profundizan y las perspectivas se difuminan, no podemos permitirnos el lujo de rendirnos y replegarnos en nuestros conventuales caparazones. La misión cristiana está llamada a situarse en una perspectiva contrahegemónica, más en el ámbito de las relaciones que en el de las acciones o las virtudes. Los discípulos misioneros necesitan calmarse, sentarse, correr menos, pasar tiempo con la gente, confraternizar, curar las vidas y las heridas de los crucificados de hoy. El misionero dice una misa, después con el coche, es como hacer pit stop y después sigue corriendo hasta, bueno, una vida así, muy ajetreada. A pesar de toda la tecnología de la información y la comunicación y de sus fascinantes desarrollos, la red de comunicación de la fe debe ser humana, dice Pablo VI, para que el mensaje llegue al corazón de las personas. No existe algo. Si hay algo que se refiere a la Missio Dei, es que seguirá necesitando calor humano. Hay un modo muy sencillo para que la gente encuentre al Señor, y es a través de nuestras personas, nuestro abrazo, nuestro testimonio, nuestra escucha, nuestro silencio y nuestras palabras. Luego, con el camino eclesial, el resucitado se revela más profundamente en la comunidad, en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, pero inicialmente se anuncia por la cercanía, la ternura y el encuentro. No hay proselitismo en eso. Es puro corazón y pura pasión. Dios amor se anuncia amando, no convenciendo, nunca imponiendo la verdad, ni mucho menos aferrándose rígidamente a alguna obligación religiosa o moral.
Dios se anuncia encontrándose con las personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. El Señor no es una idea, sino una persona viva. Su mensaje pasa a través del testimonio sencillo y veraz, con la escucha y la acogida, con la alegría que se contagia. El Dios de la esperanza se anuncia viviendo hoy el Evangelio de la caridad. La misión que habita las periferias, que derriba muros y cruza fronteras, que abre caminos hasta los confines de la tierra, concierne a la iglesia que somos y a la iglesia que queremos ser. Una iglesia que avanza y no echa raíces, que evangeliza y es evangelizada, que crece y madura en la medida en que se abre auténticamente a la escucha de los pobres y de los demás. Es la misión la que hace a la iglesia y no al revés. La misión es siempre lo primero. En esta aventura lo importante no será lo que seamos capaces de conseguir, sino en qué iglesia podemos convertir. Grazie mille, Padre Raschetti. Prego di iniziare con il nome e la provincia. Sì, io sono, La congregazione. sì, io sono Fra Gioacchino dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Si sente? Poco Di Angola, di Angola. Allora parliamo portoghese. Ho visto bene la presentazione e forse la mia visione è un po' critica. Si è inciampato nella stessa situazione di paesi post-cristiani e paesi di missione. E con tutto lo sforzo bello che sia stato fatto, io penso che oggi le terre di missione anche sono i paesi post-cristiani, no? E questo perché la missione oggi non è solo andare, è perché c'è sempre quel rischio di vedere quando uno parte dall'emisfero sud verso l'emisfero nord verso sud è missionario. Quando uno viene dall'emisfero sud verso nord è collaboratore. Allora, io penso che in questa presentazione c'era tanto di questo rischio. Questo è il mio commento. Grazie. I'm Matthew from India on Claretian. Two questions. One related to Christianity in Europe. The other one is the periphery missions. We were speaking of the predominant religion, we can say secularism, and we were debating many things. I just want to ask how we understand the presence of Islam in Europe, which seem to also speak of the affirmation of community belongingness against individuality and so on. First question. Second is regarding colonialization, a word used many times. As far as I understand, many of these countries were decolonized years back, maybe 100 and so on. It's not as a slogan because we have native clergy, native bishops, and there is freedom. And how is the weak church here still colonialized? I say this because in India, whenever some political situations come, they speak of the English people they have colonized. They left already 80 or many years back, and now the Indians are in power. But they use the word colonialization to project responsibility outside than assuming responsibility for oneself. Just your thoughts on these two. Allora, la distinzione tra i paesi, ho messo post-cristiani tra parentesi, si sente? Sì, sì. Ok. Ho messo paesi post-cristiani tra parentesi e terre di missione, era dal punto di vista critico, insomma, questo non esiste più.
approfitto anche per fare cioè, cos'era una volta la chiesa missionaria? La chiesa che non aveva la chiesa e celebrava la messa sotto sai, la pianta lì, qualcosa del genere. E invece la chiesa costituita era la chiesa già impiantata, già con la sua cattedrale, il suo vescovo, il suo seminario, eccetera. Cioè, adesso si parla che tutte le chiese devono essere missionarie, ossia quella chiesa, tra virgolette, minore è diventata modello per tutte le chiese. Tutte le chiese devono essere missionarie, ossia, cioè riflette anche la questione postmoderna, ossia la Chiesa è in diaspora, è una situazione di diaspora. E questo è una cosa che deve entrare. La Chiesa locale, secondo il Vaticano II, sono tutte uguali, non c'è quella di più e quella di meno. Non c'è la Chiesa madre e la Chiesa figlia, non esiste. Questa è stata una conquista, gente. E la protagonista della missione è la Chiesa locale. Questa Chiesa locale ha una missione ad gentes in due direzioni nel suo contesto socioculturale e come cooperazione con altre chiese. Questi sono i suoi due grandi impegni. Quindi quando parliamo di missione ad gentes non è la missione fuori, è anche la missione dentro. Questi, tra virgolette, mettiamocene quante ne vogliamo, di virgolette, non cristiani, ce li abbiamo accanto, insomma. Non bisogna mica andare non so dove. Allora, andiamo non so dove come sinodalità, come cooperazione tra le chiese. Ecco, quella stessa missione che dobbiamo fare nel nostro contesto socioculturale. Questa è un'idea abbastanza assodata, diciamo, in America Latina, meno in Europa, dove la missione a gente è solo farla fuori, insomma, una roba del genere. Quanto alla questione la riflessione che abbiamo fatto è a partire da un contesto che è il contesto latinoamericano, me ne guardo bene che sia qualcosa che possa servire ad altri contesti. E la colonizzazione sì è usata molto come scusa per qualsiasi cosa. Anche il razzismo è usato come qualsiasi cosa. Questo non vuol dire che non esista. Cioè c'è stata una decolonizzazione politica soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma questo non significa che è finita la colonialità. Facciamo una distinzione tra colonialismo storico e colonialità. La colonialità è qualcosa di profondo, gente, che tocca la nostra anima. La nostra cultura occidentale, noi siamo coloniali, siamo razzisti. Se non volete crederci, guardate al bambino Gesù che mettete nel presepio. Va bene? È bianco e deve essere bianco, biondo, coi riccioli e gli occhi azzurri. Io tra tante attività ho anche una piccola fabbrica che sta andando in fallimento, va via, ma di oggetti religiosi in plastico, quella roba. L'anno scorso abbiamo detto facciamo un Gesù bambino nero. Quanti ne abbiamo venduti? Neanche uno. Noi siamo bianchi dentro e proponiamo una religione bianca. Va bene? Non esiste razzismo, al contrario, il razzismo è qualcosa di storico, casomai ci sarà la discriminazione, eccetera. Un mio confratello che veniva dal nord del Brasile è venuto giù al sud e è rimasto particolarmente sorpreso di vedere poveri senza terra, poveri bianchi e biondi, discendenza polacca, eccetera, quelle robe lì. È rimasto scioccato. Come? Ci sono di poveri bianchi e biondi? Va bene?
Sembrava molto strano e gli ho detto, vedi come noi siamo coloniali. Hanno fatto un test con della gente, così ha mostrato una foto con un uomo giovane correndo. Cosa sta facendo? Sta correndo, ma perché? Perché ha fretta. Ha mostrato un'altra foto con un uomo giovane nero. Cosa sta facendo? Sta correndo. Ma perché? Perché è inseguito dalla polizia. Ok? Semplice. E se ci guardiamo bene, dopo va bene, questo razzismo viene fuori in episodi di stupidità che sappiamo, ma in fondo, questo razzismo fa parte di noi. E anche nelle chiese. Cioè, noi proponiamo una liturgia romana per tutti. Là in Brasile ci sta lavorando su un rito amazzonico. Vabbè. Ma la difficoltà di uscire dagli schemi romani, mamma mia, non la difficoltà che può fare la curia romana, la difficoltà che facciamo noi. Cioè, tu devi comunicare con delle religioni che sono sciamaniche, cioè il soprasensibile, mamma mia. Eppure, voglio dire, se tu vuoi incarnare la questione dell'inculturazione su queste cose, devi lavorare su queste cose qua. E noi dobbiamo fare dei passi straordinari, insomma, probabilmente ci vorranno generazioni. So we thank the Lord for all that we have learned today, all the challenges and questions that have been raised, all the speakers who have made this possible, and the Society of the Divine Word who has gathered us together. And we say together in thanksgiving, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Buona giornata. Grazie.